pasemos. ¿Ya? Mil disculpas, querido doctor, por interrumpir. No se es preocupe. importante. Ahora sí, ya está grabando. Está grabando, sí. De mi parte está grabando. Si de la Perfecto, suya, doctor. así aseguramos los Mil dos, ¿no? disculpas, doctor, ya está grabando, perfecto. Bueno, Está grabando en su computadora, ¿no? Sí, sí, Está grabando en su computadora, ¿no? he tomado mis Perfecto. cautelas necesarias. Bien, gracias, querido doctor. Bueno. Mil disculpas, ya que No, tuve un bajón de corriente y se me cortó la señal. Un no se abrazo, preocupe. doctor, adelante. Gracias, gracias. Bien, entonces hasta este punto estamos abarcando toda la cuestión puramente constitucional de lo que sea la tutela cautelar. Entonces fíjense que he hablado indistintamente de tutela cautelar, luego hablé de proceso cautelar, ¿no? Muy superficialmente, medidas cautelares. Y alguien se habrá preguntado, bueno, ¿hay diferencia en esto? Porque yo cuando veo el 310 del Código Procesal Civil me encuentro con proceso cautelar. Claro que luego habla de medidas cautelares, pero ¿cuál es la diferencia en todo esto? Pues la tutela cautelar se habla en un sentido genérico, puesto de que es una tutela diferenciada, ¿sí? Aunque podemos decir coexistente y necesaria también para la tutela principal. La tutela principal, ¿cuál es esa tutela principal? Pues no es otra cosa que el proceso en sí, el proceso donde se va a resolver la cuestión de fondo. Vean que cuando nosotros verificamos los distintos tipos de proceso que contiene nuestra normativa procesal, vamos a darnos cuenta que existen aquellos procesos que por un lado resuelven la cuestión de fondo y otros que resuelven cuestiones accesorias, periféricas al fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es el objeto del proceso. ¿Dónde se fija el objeto del proceso? Pues en todos aquellos procesos que puedan resolver esa cuestión. Básicamente, ¿cuáles son los procesos o tutelas principales? Tenemos los procesos de conocimiento que siempre van a terminar con sentencia. Bueno, salvo algunos medios extraordinarios de extinción del proceso, pero pueden terminar con sentencia. El proceso ordinario va a resolver el fondo. El proceso extraordinario, en su propio ámbito, va a resolver el fondo. El proceso de estructura monitoria va a resolver el fondo. Al que podemos añadirle dos más, el proceso voluntario en su propio ámbito también y el proceso concursal. Pero luego vemos que hay otro tipo de procesos que puede llevarnos a cierta confusión. Tenemos el proceso cautelar, tenemos los procesos preliminares, donde se incluyen las tan comunes diligencias preparatorias, tenemos también los procesos incidentales. Fíjense que en estos tres últimos, cautelar, preliminar e incidentales, estos son un modo de tutela que no resuelve la cuestión principal, no resuelve la cuestión de fondo. Las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, no suponen la pretensión de fondo. Yo no quiero que el juez declare en la sentencia sobre el embargo, yo lo que quiero es que ejecute al demandado. Yo no quiero que el juez declare sobre la anotación preventiva en la sentencia. Lo que yo busco es que constituya, modifique o extinga un derecho real sobre un bien determinado. Entonces, fíjense que hay una tutela diferenciada. Lo que pasa es que la tutela principal, el proceso ordinario, extraordinario, monitorio, concursal o voluntario, necesariamente van a tener que durar durante un lapso, ¿sí? Fíjense que entre la presentación de la demanda y el dictado de la sentencia va a ser necesario que transcurra cierto tiempo. Y ese es el tiempo que justifica el peligro. El peligro, ese famoso periculum in mora, ese famoso peligro en la demora. Pero vamos a ver luego que el peligro no es solo la duración del proceso, que es una duración necesaria. Es que aun cuando nosotros vemos en el Código Procesal Civil que los trámites se han acortado, que es evidente, ni aún así podemos decir que la sentencia va a llegar si hoy presento la demanda mañana. Es muy difícil, ni siquiera en las tutelas más sumarias como el proceso monitorio. Va a existir un tiempo necesario y ese es el peligro. Por lo tanto, la tutela cautelar aparece como la tutela, ¿no?, de la tutela. Es decir, si toda persona busca que se le reconozca o se le declare un derecho que ella misma se atribuye, va a buscar la tutela, que es el proceso. Pero el proceso como tutela no es suficiente, necesita otro tipo de tutela además de la tutela principal, y esa es la tutela cautelar. Por eso decimos que es la tutela de la tutela. Entonces, la tutela cautelar, fíjense hasta qué punto es necesaria y tan importante. Y además hay algo fundamental, ¿no? Que con el nuevo Código Procesal Civil se le ha dado también esa importancia necesaria al establecerse con claridad sus presupuestos, aunque eso no cambia, también la antigua norma lo contenía, para establecerse una estructura propia del proceso cautelar. Entonces, si la tutela cautelar es esa tutela en general que forma parte del debido proceso, de la tutela judicial efectiva,
que es paralela a la tutela, que es el proceso principal. ¿Qué es entonces el proceso cautelar? Pues el proceso cautelar no debemos confundirlo como aquel proceso principal donde se va a resolver la pretensión. No es el proceso principal, al punto que depende totalmente de este. Entonces, ¿por qué hay proceso cautelar y hay proceso principal? Porque el proceso cautelar, entiéndase el término proceso, no como proceso que va a resolver el fondo, sino como proceso estructura. Tiene una estructura propia y eso es el proceso cautelar. El tener una estructura propia supone dotarle de un régimen de competencia propio, de una legitimación propia, de un objeto propio, de una pretensión propia, porque hablamos de una pretensión cautelar distinta, por ejemplo, a la pretensión del proceso principal. Vuelvo a los paralelismos. Si mi pretensión del proceso principal es la declaración de mejor derecho propietario, mi pretensión cautelar va a ser la anotación preventiva de demanda. Esa sería la forma de distinguir en un ejemplo práctico entre la pretensión cautelar y la pretensión del proceso principal. Entonces, el proceso cautelar es la estructura simplemente, decíamos, con régimen de competencia, legitimación, de impugnaciones propio, con objeto propio y pretensión propia, y claro que sí, resolución propia, al punto que podemos hablar de la resolución cautelar. ¿Cuántas resoluciones cautelares se podrían dictar? La resolución que adopta la medida, la resolución que modifica la medida cautelar y la resolución que en definitiva la levanta por los motivos que establezca la ley o que exijan los hechos. Las medidas cautelares son aquellas, y miren, ya hemos pasado tutela, proceso, vamos con medidas. Las medidas cautelares en este punto serían ya aquellos instrumentos, aquellos medios específicos a través de los cuales vamos a ejercer la tutela cautelar. Aquí ya hablamos de embargo preventivo, de anotación preventiva de demanda, de prohibición de contratar, prohibición de innovar, intervención judicial, la inhibición de bienes, que ya luego les voy a comentar un poco al respecto, porque yo tengo personalmente mucha resistencia con esta medida, puesto que no le veo, en definitiva, por lo menos a día de hoy, un alcance práctico. Entonces, esa sería la forma de distinguirlo. Si bien hemos dicho, son aquellos medios específicos, pues en este punto las medidas cautelares sí que pueden ser también indeterminadas o genéricas. Si nosotros vemos, si no me equivoco, el 320 del Código Procesal Civil, vamos a ver que dice poder cautelar genérico. Pues resulta que, como las pretensiones, y aquí otra vez el paralelismo, como la pretensión del proceso principal puede ser tan variada, y si hablamos de un proceso ordinario, hasta pueden ser pretensiones múltiples, se podrían plantear cualquiera de las pretensiones establecidas en la ley sustantiva o no. Es muy complejo el tema de las pretensiones en el proceso ordinario, lo que exige que existan también medidas cautelares adecuadas a estas pretensiones. Si las pretensiones del proceso ordinario pueden ser tantas que inclusive no pueden estar específicamente reguladas ni siquiera en la norma procesal o eso sustantiva, resulta que las medidas tienen que ser idóneas también para estos supuestos. Ya luego podemos comentar algún supuesto práctico de medida cautelar genérica. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos la tutela cautelar. Bueno, esto ya lo hemos hablado, no voy a abundar tampoco en ello. Ya hemos visto cuáles son las funciones de la tutela cautelar en general. La tutela cautelar ya hemos visto que es, ¿no?, una expresión de la tutela judicial efectiva. Y claro que sí, esto es lo que hablábamos hace un momento. El artículo 115, si no tenemos el código a la mano, pues lo tenemos acá, que dice, ¿no? El párrafo 1 habla de la tutela judicial efectiva y el párrafo segundo del 115 habla del debido proceso. Todos estos vinculados a lo que es la tutela cautelar. ¿Qué dice a propósito la jurisprudencia? La sentencia constitucional de 1536 de 2014, de 16 de julio. Porque aquí también, obviamente, vamos a ver jurisprudencia. ¿Qué dice sobre la tutela judicial efectiva? Para que veamos cómo se relaciona con nuestra tutela cautelar. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, la misma que a partir del artículo 115.1 de la Constitución fue entendida, bueno, aquí cita otra sentencia, entre otras, de la siguiente manera. Comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso. Ese es el ámbito, ¿no? Además, implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia. ¿Cómo voy a obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia si no cuento con medidas idóneas para asegurar aquello?
Por eso les decía e insisto que las medidas cautelares ingresan en este ámbito, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales, la efectividad de las decisiones y el ejercicio de recursos previstos en la ley. Entonces, eso es la efectividad, ¿no? Definitivamente la nota esencial de las medidas cautelares es la efectividad. Bien, prosiguiendo, vamos a ver cuáles son los fundamentos esenciales que hacen a la tutela cautelar. Pues en primer lugar tenemos la imperfección del proceso. Ya de por sí, si el proceso es un producto humano, hecho para los humanos, imagínense cuán imperfecto es. Entonces esa imperfección del proceso hace que tengamos que acudir a otros tipos de remedios, como sería la tutela cautelar. El peligro en la demora como presupuesto esencial no solo está en la demora, ya lo decíamos, sino que también está en la naturaleza de los bienes y en la actividad de las partes. Ya de por sí, el proceso supone una demora y esa demora supone un peligro. Pero cuando hablamos de la actividad de las partes, y esto seguramente lo vamos a comentar luego, ¿por qué es que pedimos medidas cautelares? Normalmente porque el demandante o el peticionante de una medida cautelar no está en una situación de dominio o en una relación de poder con relación al objeto del litigio. Si pedimos una medida cautelar, es presupuesto esencial que la otra parte tiene una situación de dominio sobre el objeto del proceso. Y aprovechando esa situación de dominio, de ventaja, puede realizar una serie de actos dirigidos a frustrar los derechos que estamos exigiendo en el proceso principal. Ejemplos, cuando pide un embargo, obviamente es del patrimonio del deudor, es porque el deudor, como dueño de su patrimonio, está en una situación de ventaja que yo no tengo en ese momento. Cuando yo pido una anotación preventiva de demanda pasa lo mismo, seguro registralmente hay una ventaja por parte del demandado, que el bien está a su nombre, por ejemplo, o que tiene algún derecho o situación provisional inscrito a su nombre en el registro. La naturaleza de los bienes también supone un modo de peligro y de perjuicio. ¿En qué sentido? En el sentido de que existen bienes que se pueden deteriorar por su propio uso, ¿no? O inclusive por su falta de uso. Por lo tanto, su naturaleza es la que exige muchas veces también que se adopten medidas cautelares urgentes. Y obviamente todo esto se hace porque existe porque hay una eventual, existencia de un derecho. ¿Por qué digo eventual? Fíjense que cuando hablamos del proceso cautelar se exigen, luego vamos a hablar de la caución, pero se exigen esencialmente dos presupuestos: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Esto que hemos visto es el peligro en la demora. Pero la verosimilitud del derecho, ¿qué es verosímil en definitiva? ¿Qué es lo verosímil? Pues fíjense, alguna vez me pueden comentar algo que yo puedo tener certeza de que es así o no. Podría decir que ese comentario es verosímil o inverosímil. Definitivamente, ¿qué es lo que me dice a mí que es verosímil o es inverosímil? Lo verosímil está ligado o vinculado a la apariencia, no está vinculado a la prueba. Fíjense, entonces algo es verosímil independientemente de que exista prueba o no de aquello. Por lo tanto, la verosimilitud es simplemente la apariencia del derecho, ¿no? La verosimilitud nos indica que puede que exista ese derecho, independientemente de la prueba. Y es por eso que exigir prueba plena cuando se está pidiendo una medida cautelar sería rebasar totalmente el objeto del proceso cautelar, porque el proceso cautelar no es un proceso principal, repito, no es un proceso destinado a resolver el fondo, no es un proceso destinado a valorar los medios de prueba de la cuestión de fondo. Simplemente hay que acreditar una verosimilitud. Entonces, esa es la diferencia entre verosimilitud y probabilidad. Cuando hablamos de la probabilidad, como su propio nombre lo indica, este no es independiente de la prueba, sino todo lo contrario. Este depende de la prueba. Cuando decimos que algo es probable, la probabilidad está ligada a la experiencia. Entonces, la experiencia nos indica que algo es probable o no, pero esa experiencia es una prueba. Ahora, ¿cuál es el remedio o el sistema, en todo caso, que adopta nuestra normativa procesal? Si bien decimos verosimilitud, pero es que cuando estamos pidiendo que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se tengan que acreditar documentalmente, por ahí estamos más cerca de la probabilidad que de la simple verosimilitud. Más allá de eso, ha sido un criterio del legislador, me parece también acertado, el introducir ¿no? una prueba documental
puesto que tampoco sería correcto o adecuado otorgar así nomás una medida cautelar sin que por lo menos exista un principio, ¿no?, de prueba o un indicio que nos indique que puede que exista ese derecho. Ahora, cuando hablamos de la caución no es un presupuesto en sentido estricto del proceso de las medidas cautelares, sino que sería más bien un presupuesto de ejecutoriedad de la medida. Vean que esto es muy, muy claro. La verosimilitud del derecho es un presupuesto de fundabilidad de la pretensión, ¿sí? Porque puede que sea cierto el derecho que va a ser declarado en la sentencia del proceso principal. Entonces, este es un requisito de fondo. El peligro en la demora es un requisito de admisibilidad de la tutela cautelar. Entonces, va a ser admisible siempre que exista un peligro documentalmente acreditado. Y la caución es un presupuesto de ejecutoriedad, al punto que el juez podría decir, hay verosimilitud, se acreditó el peligro en la demora, pero para cumplirse para ejecutar la medida cautelar, vamos a disponer una caución. Entonces, vean que la caución no es un presupuesto para adoptar la medida, sino más bien para ejecutar. La caución, si bien el Código Procesal Civil dice que se tiene que acordar, no, se puede acordar, pero una medida cautelar sin necesidad de caución, sí que es cierto también que existe responsabilidad personal de quien la pide. Esa responsabilidad personal no es otra que una responsabilidad patrimonial. Esto ha sido muy criticado también porque entiéndase que muchas veces es muy probable que el solicitante de la medida cautelar finalmente no tenga el derecho, ¿no? Que se declare en la sentencia que ese derecho no existe en definitiva. Con lo cual, llegamos a un punto de preguntarnos, ¿y ahora cómo va a responder por los daños que hubiese generado su medida cautelar? Entonces, aquí creo que el legislador ha querido evitar el mal mayor produciendo un mal menor. El mal mayor sería exigir caución como antes, ¿no? Se exigía la caución porque era un presupuesto esencial. Pero muchas veces habían partes que por falta de dinero, por recursos, a veces veían frustrada la petición cautelar, ¿no? En cambio, ahora el mal menor, pero sigue siendo mal al final de cuentas, es el no exigir caución en todos los casos, pero claro, con la probabilidad de que luego al demandado se le irroguen ciertos daños y perjuicios y que no exista una caución, una contracautela suficiente para repararlos, porque la caución tiene esa finalidad. Ahora, también es cierto que el legislador exige la caución de que con carácter obligatorio cuando se trata de la intervención judicial, aunque no en todos los tipos de intervención, solamente en aquellos que son más intromisivos en el patrimonio. Bueno, como pueden ver, los presupuestos que serían el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho están exigidos en el artículo 311. Puede criticarse también la situación de que se exija prueba documental. Fíjense, el parágrafo tercero del 311 dice, la verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio deberán justificarse documentalmente. Miren, creo que si el codificador llegó a este punto de exigir por lo menos, ¿no?, una justificación, al limitarlo a una justificación documental se está dejando de lado otros medios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en aquellas relaciones jurídicas de carácter verbal. No se podría pedir una medida cautelar solamente por el hecho de que no existe justificación documental. Entonces, vean, en otras legislaciones, en el derecho comparado encontramos concretamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española que se exige justificación documental, pero excepcionalmente otros medios de prueba, con lo cual deja la puerta abierta y es un poquito más amplio, ¿no?, a diferencia de nuestra normativa procesal. Ahora bien, el 320 dice, ¿no?, sin embargo, se requerirá contracautela cuando se trate de intervención judicial en los casos señalados por ley. Miren, aquí hay una teoría muy interesante que se ha elaborado en la doctrina argentina. Es la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría? Si tenemos tres presupuestos, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la caución o contracautela, el juez tendría que valorar, ¿no?, ponderar en todo caso, cuál de estos tres presupuestos es más alto. Al punto que si existe una verosimilitud del derecho muy probable, ya no se exija tanto el peligro en la demora o la caución. O si existe un peligro suficientemente acreditado, no se sea tan riguroso con la verosimilitud del derecho y con la caución, y así sucesivamente. Entonces, si bien tienen que concurrir los tres, por lo menos en la norma procesal argentina,
según la teoría de los vasos comunicantes, no tendrían que concurrir los tres en la misma intensidad. Basta con que uno sea más intenso para poder ser menos riguroso en relación con los otros dos presupuestos. Ahora bien, esto ya lo hemos visto, la verosimilitud del derecho, ya dijimos, es, si bien nuestra norma procesal de verosimilitud más bien es una probabilidad, no certeza, porque de la certeza se ocupará la fase de conocimiento del proceso principal, también supone la verosimilitud una solución equitativa en la medida que tampoco se le exige probar el derecho al solicitante de la medida cautelar, pero por otro lado, sí que tiene que justificar, por lo menos documentalmente, que eventualmente, disculpen la reiteración, existe este derecho. Por lo menos la tutela o el bien jurídicamente cautelado tiene que ser jurídicamente aceptable a ojos de la autoridad judicial. El peligro de la demora ya lo hemos definido, ¿no? Perjuicio por la demora procesal y el tiempo necesario que debe transcurrir entre el inicio del proceso hasta el fallo definitivo o sentencia. Pero algo todavía mucho más esencial es que el peligro en la demora, no solamente, a diferencia de la verosimilitud del derecho y la contracautela o caución, el peligro en la demora no solamente es un presupuesto esencial de las medidas cautelares, sino también de otro tipo de medidas de urgencia. Dentro de la tutela de urgencia en general se pueden incluir tanto las medidas cautelares como las medidas provisionales y las medidas anticipadas o anticipativas. Miren que nuestro Código Procesal Civil solamente menciona las anticipativas en el artículo 316 y las provisionales, además del 316, las menciona en la parte de ejecución de las sentencias, concretamente en la ejecución provisional. Y así como existe ejecución provisional, puede existir también suspensión provisional de la sentencia. Fíjense que este artículo dice, la autoridad judicial podrá disponer las medidas provisionales que correspondan, o en su caso, anticipar la realización de determinadas diligencias para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, un perjuicio grave o de difícil reparación, o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo. Y en otro artículo menciona, ¿no? Se podrá disponer la medida provisional anticipada de remate de bienes embargados. Puede existir una medida provisional anticipada. El remate de bienes embargados es una medida cautelar. Definitivamente, si decimos que hay medidas provisionales y anticipadas, ¿por qué se dice medida provisional anticipada? Esto se explica de la siguiente manera. Las medidas cautelares son siempre medidas provisionales. El carácter esencial, la nota esencial de las medidas cautelares es que estas son siempre provisionales. Nunca pueden causar estado, nunca pueden definir el proceso principal. Desde el momento que se adopta una medida cautelar, esta medida está destinada a ser levantada. Tanto si hay sentencia que estime el derecho, como si hay sentencia que desestime el derecho. Puesto que si la sentencia estima el derecho, la medida cautelar no tiene razón de ser una vez que se hubiese ejecutado la sentencia y se hubiese hecho efectiva. Ya la medida cautelar pierde su esencia. Si es desestimado el derecho con mayor razón, supone que la medida cautelar desde el inicio fue injusta. Por eso también es tan importante la caución o contracautela. Por el contrario, las medidas provisionales son provisionales también, pero pueden ser definitivas. Es decir, estas medidas provisionales pueden causar estado en un futuro o pueden quedarse provisionales por siempre. Las medidas anticipadas son siempre definitivas, puesto que anticipan un acto procesal destinado para un momento posterior, ¿no? O para otro momento. Típico caso de medida anticipada sería la prueba anticipada vía diligencia preparatoria. Típico también sería el remate anticipado, no provisional, el remate anticipado de bienes embargados. ¿Por qué el remate anticipado de bienes embargados no es provisional y sí es anticipado? Porque, a ver, ¿para qué momento procesal está destinado el remate de los bienes que han sido afectados a un embargo? Es para la fase de ejecución, no para una fase anterior, porque solamente en la fase de ejecución ya se tiene una sentencia debidamente ejecutoriada, ya se tiene una sentencia que ha declarado sobre el fondo de la cuestión, que ha estimado el derecho y que por lo tanto da paso a convertir este remate en un producto en suma de dinero. Entonces, ese es el motivo por el cual si estamos anticipando un remate que está reservado para la ejecución, es una medida anticipada y no provisional.
Porque una vez que se ha rematado el objeto embargado, ya no hay vuelta atrás, no hay forma de retornar a un estado anterior. Rematado el objeto, lo que tenemos es un producto, una suma de dinero, no podemos volver a un estado anterior. Diligenciado un medio de prueba, ya no podemos volver a un estado anterior, ya fue diligenciado. Entonces, por eso decimos las medidas anticipadas, a diferencia de las cautelares y provisionales, son siempre medidas definitivas. De la caución ya hemos hablado, ¿no? Es una garantía patrimonial que presta una persona para la eventual reparación de los daños que pueda producir una medida cautelar injusta. Así como el derecho que se pretende cautelar a través de estas medidas es eventual, es decir, puede existir o no, pues resulta que esa eventualidad lleva a que el daño también sea eventual, puesto que puede producirse o no. Eso va a depender de que se declare la existencia o la inexistencia del derecho. Bien, a través de la caución lo que se pretende es un poco equiparar la situación. Es esencial el principio de igualdad de las partes en este punto, porque si se le otorga una tutela provisional antes de la sentencia a uno de los litigantes, también se le tiene que proteger o precautelar los intereses que puedan ser dañados eventualmente por parte de aquel que soporta la medida cautelar. No olvidemos que al final las medidas cautelares se otorgan no por un derecho cierto, porque eso va a ser declarado en la sentencia, sino ante la existencia de un derecho todavía discutido y obviamente ante la eventual revocatoria de las medidas cautelares. Características esenciales. Esto es muy diferente, no hablamos de presupuestos, hablamos de cuáles son las características que revisten a la tutela cautelar en general. Como pueden ver, las características principales son la instrumentalidad, la provisionalidad, la variabilidad y la proporcionalidad. Que la proporcionalidad, por lo menos en la práctica he notado que es uno de los presupuestos más olvidados, perdón, una de las características más olvidadas de la tutela cautelar. Entonces, vean, cuando hablamos de la instrumentalidad, ¿qué quiere decir instrumentalidad? Quiere decir que si bien hay un proceso autónomo, aparentemente autónomo, por lo menos en su funcionamiento sí lo es, depende del proceso principal. Si el proceso principal se extingue porque las partes han conciliado, porque se ha dictado una sentencia, no tiene razón de ser que el proceso cautelar perdure y su resolución cautelar tampoco. Porque este proceso de cautelar Bueno, aquí estamos de vuelta. Me voy a disculpar, he tenido problemas de conexión. Le pediría por favor al administrador que me permita compartir la pantalla. De Sí, todas maneras, doctor, de todas perfecto, maneras, querido doctor. Parece que este problema es general, ¿no? Parece que este problema es general, querido doctor. Igualmente yo tuve un bajón de corriente. Perfecto, querido doctor. Seguramente va a comprimir su grabación. Ahora voy a grabar yo desde mi pantalla y ahora le voy a pasar la transmisión del mando para que usted sea el hospedador, querido doctor. Ahora sí, adelante, ya tiene la autorización. Volvemos, doctor, continuamos. Adelante, querido doctor. muchas gracias, muchas gracias. Bien, decíamos entonces que la instrumentalidad supone el carácter de dependencia, ¿no? Respecto del proceso principal, ¿no? Cuando hablamos del proceso cautelar, este depende totalmente del proceso principal. Entonces, se extingue el proceso principal, por supuesto que también se tiene que extinguir el proceso cautelar. Bien, esto también se hace evidente cuando vemos en el artículo 310 qué pasa cuando se adopta una medida cautelar antes de la demanda principal y no se interpone la demanda dentro de los 30 días. Pues fíjense, como no se interpone la demanda dentro de los 30 días y esto va a caducar, aquí una vez más se ve cómo el proceso cautelar depende del proceso principal. Definitivamente, aun cuando se pueda adoptar con anterioridad al proceso principal, pues siempre va a estar condicionado a aquel. El carácter de provisionalidad supone que mientras esté pendiente el proceso, van a estar pendientes también las medidas cautelares. Por eso les decía hace un momento, desde el momento que se adopta una medida cautelar, esta está destinada a desaparecer, esta está destinada a ser levantada, cualquiera que fuera el resultado del proceso. Inclusive antes de la sentencia se puede levantar la medida cautelar. ¿Por qué? Muchos motivos.
porque se modifique, porque resulta que se sustituya la medida cautelar o porque antes de la sentencia se ha acreditado que ya no existen ni la verosimilitud ni el peligro en la demora, ¿no? Entonces, el tema de la provisionalidad supone, obviamente, que la medida cautelar tiene una duración definida. No definida en términos de plazos, ¿no? Porque no dice las medidas cautelares durarán tal plazo, no. Pero definitivamente está condicionada a la duración del proceso principal y eso es lo que hace que las medidas cautelares sean provisionales. El artículo 427 del Código Procesal Civil claramente dice, ¿no? Levantamiento de las medidas precautorias y entrega del bien. Y dice, toda medida cautelar que hubiera recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate. Aquí está otra de las formas en las cuales las medidas cautelares tienen que ser levantadas. Cuando se aprueba el remate, obviamente se tiene que entregar el bien totalmente libre, totalmente al odiar, ¿no? Entonces, las medidas cautelares que hubiesen sido adoptadas, incluso aquellas anteriores a las del proceso o posteriores, tienen que ser levantadas, puesto que hay un plazo también, pero una etapa para que terceros que tengan un derecho jurídicamente cautelable lo hagan valer dentro del proceso donde se aprueba el remate. La variabilidad de las medidas. Las medidas, como pueden ser modificadas, pueden ser sustituidas, como las circunstancias que en su día dieron paso a que sean adoptadas pueden variar, entonces obviamente las medidas cautelares pueden variar. Fíjense, un embargo, por ejemplo, podría ser levantado, podría ser reducido, podría ser ampliado a otros bienes. También un embargo podría ser reforzado con un secuestro. Un embargo podría ser reforzado con una prohibición de contratar, es decir, las medidas cautelares, como dijimos, al no causar estado, dan paso a que puedan ser variables, dan paso a que puedan ser modificadas. A petición del demandado, a petición del demandante o inclusive de oficio por parte de la autoridad judicial. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Así como en otros ámbitos, la autoridad judicial tiene, podríamos decir, iniciativa probatoria, pues también esto se puede ver en el proceso cautelar. La autoridad judicial tiene iniciativa cautelar, pero la autoridad judicial no puede adoptar de oficio medidas cautelares en el proceso civil. Lo que sí puede, una vez que adoptó las medidas, es modificarlas, reducirlas, incrementarlas, limitarlas. Pero está condicionada la iniciativa cautelar del juez, primero, a que las medidas sean solicitadas por la parte. Una vez solicitadas las medidas, el juez ya puede tener su propia iniciativa o sus propias facultades en el ámbito cautelar. Eso se puede ver en el artículo 314 del Código Procesal Civil, cuando dice, ¿no? Para evitar perjuicios innecesarios, obviamente hablamos del juez, podrá limitar la medida cautelar solicitada o disponer otra diferente o menos rigurosa, ¿no? También dice, a petición de parte de oficio podrá disponer modificación, sustitución o cese, ¿no? Entonces, vean cómo pueden existir en el proceso cautelar distintas resoluciones cautelares. Ya decíamos, una que adopte, una que sustituya, una que modifique, una que levante la medida cautelar. En fin, el proceso cautelar da para muchas situaciones en relación con las medidas cautelares. También hablamos de parte del deudor, de parte del acreedor. Y esto que me parece lo más importante, sobre todo si hablamos de que las medidas cautelares están muy relacionadas con el debido proceso. Vean que cuando hablamos de la nota de proporcionalidad, este supone un juicio de equivalencia. Todo tiene que ser proporcional. Lamentablemente, en la norma procesal no se encuentra un precepto que haga alusión a la proporcionalidad. Sin embargo, esto es evidente. ¿Cómo puede, si entendemos que el proceso cautelar está muy vinculado al proceso principal, que en todo caso el proceso cautelar tiende a garantizar la eficacia de la sentencia del proceso principal, cómo puede adoptarse una medida cautelar proporcionalmente mayor al objeto que se pretende cautelar o al objeto del proceso principal? Esto es totalmente ilógico. Y esto se da también mucho en la práctica. Aquí me gusta hablar en este punto de dos tipos de embargos, sobre todo si hablamos de embargo, ¿no? Que es la medida cautelar por excelencia, la más común. Existe un embargo ilegal y existe un embargo ineficaz. Entonces, vean, voy a pedir un poquito de paciencia porque, bueno, aquí tenemos la biblioteca. Si nos vamos al Código Civil, clave en materia de embargo, específicamente resultan los artículos 1470 y siguientes del Código Civil.
Vean lo que dice aquí. Objeto del embargo. Aquí se ve la proporcionalidad. De hecho, creo que aquí tengo una nota, ¿no? Expresión del principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. El acreedor puede obtener el embargo y la venta forzosa de bienes pertenecientes al deudor según las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil. Hasta ahí todo bien. Pero aquí está lo esencial. Pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. No puede ser la pretensión cautelar mayor en proporción a la pretensión del proceso principal. Si es instrumental la pretensión cautelar a la del proceso principal, tiene que ser proporcional a esta. Cuando se otorga un embargo proporcionalmente mayor a lo que es objeto del proceso, se está afectando esta proporcionalidad, esta medida necesaria de la que habla el legislador en el Código Civil. Típico ejemplo es, sobre todo cuando hablamos de entidades financieras, que si, por ejemplo, el crédito sube asciende a los $10,000, pónganle que con intereses 12,000, no sé, va a depender del caso, siempre te doy un ejemplo, pero embargan bienes, imagínense, 2, 3 bienes inmuebles que ya uno por ahí cubriría suficientemente el crédito. Estamos hablando de un embargo totalmente excesivo, un embargo desproporcional. Pero luego, cuando valoramos el artículo 1471, que es el siguiente del Código Civil, asoma la figura del embargo ilegal. Más que desproporcional o excesivo, es un embargo ilegal. ¿Qué dice? El acreedor que tiene prenda, hipoteca, anticresis o privilegio sobre bienes determinados del deudor no puede embargar otros si no somete previamente a venta judicial los primeros. Pues esto también se ve mucho. De hecho, tengo un par de apelaciones en este sentido, ¿no? Paralizadas por la pandemia, en las cuales la entidad financiera tenía bienes en prenda, inclusive se había hecho una lista, ¿no? de aquellos bienes electrodomésticos, sobre todo, que quedan en prenda, y que luego resulta que secuestran un vehículo, embargan 2 bienes inmuebles, es decir, han cautelado todo menos aquello que estaba otorgado en garantía real. Entonces, este es un caso de embargo ilegal. Porque, ¿qué pasa? Cuando existe bienes en prenda, en hipoteca, en anticresis, ya hay una garantía real y por lo tanto existen bienes sobre los cuales el embargo puede recaer procesalmente hablando, ¿no? Puede trabarse procesalmente hablando. Entonces, cuando se traban el embargo sobre otros bienes distintos a los otorgados en garantía real, obviamente aquí asoma la figura de la inembargabilidad relativa. ¿Qué quiere decir? Que mientras existan bienes otorgados en garantía, el resto del patrimonio del deudor tiene una inembargabilidad relativa. Son inembargables, por lo menos hasta que se someta a venta judicial los primeros. Ahora, claro que aquí se podría discutir desde un punto de vista muy práctico, porque ¿qué pasa si es evidente que hay una hipoteca? Pero resulta que manifiestamente evidente también que el crédito es sumamente mayor en relación ya con el valor del bien hipotecado. Entonces, en este caso, ¿necesariamente tengo que quedarme con ese embargo? La respuesta es sí. Aun cuando a priori ya sea manifiestamente, podríamos decir, excesivo el crédito en relación con el valor del bien embargado, muy sabiamente el Código Civil dice que no se puede someter a venta judicial los demás bienes sin que previamente se sometan a esta venta los bienes garantizados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de venta judicial es que todavía el valor del bien podría reducir mucho más. No olvidemos que puede reducir un 25 hasta un 50%. Por eso no basta con el embargo para decir, bueno, ya podemos embargar otros bienes, sino que primero hay que someter a venta judicial para ver hasta qué punto todavía reduce el valor del bien. Este es el fundamento y simplemente ahí un pequeño paréntesis que quería hacer al respecto. Bien, entonces a través de la proporcionalidad lo que se busca es evitar excesos y ahora es muy importante, ahora sí que es muy importante la proporcionalidad, toda vez que esto está muy librado a la discrecionalidad de las autoridades judiciales. Si decimos que ya la caución no es un presupuesto esencial o no es obligatorio en todos los casos, con mayor razón tiene que hacerse un juicio de proporcionalidad todavía mayor, ¿no? Más riguroso por parte de las autoridades judiciales. Bien, esto sería entonces en cuanto a la tutela cautelar. No sé, yo con el permiso del moderador, no sé si pasamos a una fase de preguntas. Ojo que falta todavía, porque vamos a ver proceso cautelar y medidas cautelares. Pero me gustaría hacer un paréntesis aquí para las consultas. Ustedes me indicarán.
Bueno, espero sus dudas para que Doctor, pasemos a lo siguiente. ¿Sí? doctor, muy buenas noches. El doctor Pinto lo saluda. Doctor, Bueno, una consulta. Como el proceso ordinario, antes de interponer el proceso ordinario, se debe realizar la medida preliminar como conciliación previa. La pregunta es, ¿un proceso cautelar puede sustituir la conciliación para posteriormente poder iniciar el proceso ordinario? ya. A ver, miren, no es lo mismo hablar de conciliación previa que de medidas cautelares, ¿no? Tienen una finalidad distinta. Inclusive el legislador ha confundido ambas instituciones, puesto que en el artículo 305, se los voy a compartir porque aquí lo vemos, ¿no? In situ, como decimos nosotros. Fíjense el artículo 305 del Código Procesal Civil. No sé si lo tienen en mi pantalla. Sí. Dice, ¿no? Aquí, entre las diligencias preparatorias, que son procesos preliminares, se podrán adoptar, y en el 4 dice medidas cautelares, ¿no? Entonces, vean que ya en este punto el legislador confunde a cualquiera, porque primero dice que las medidas cautelares son diligencias preparatorias, y más adelante introduce un proceso cautelar. Entonces, uno se puede preguntar al final, ¿qué son? ¿Son diligencias preparatorias o son medidas cautelares propiamente dichas? Pues pasa algo muy parecido con la conciliación previa. La conciliación previa, a diferencia del proceso cautelar, está dirigida a evitar el proceso principal. Lo que se quiere es llegar a una solución entre las partes evitando el proceso principal. Por eso es que se lleva a cabo la conciliación previa. Por el contrario, las medidas cautelares tampoco es que tiendan a impulsar el proceso, porque no están dirigidas a prepararlo o impulsarlo, pero sí a proteger los derechos hasta que se pueda ejecutar la sentencia del proceso principal, lo cual desde ya es evidente que las medidas cautelares ya avisoran la existencia de un proceso. Entonces, no tiene nada que ver la conciliación con las medidas cautelares. Cuando la ley exija la necesidad de conciliación, se tiene que promover la conciliación, independientemente de que se puedan pedir medidas cautelares antes del proceso, pero no las reemplaza. La conciliación es una cosa y las medidas cautelares totalmente otra. No sé si he Gracias, respondido doctor. Bueno. Bien, si quieren, Gracias, doctor. Sí, gracias. si quieren, esperamos unas 2 preguntas más ya para proseguir con la siguiente presentación. A ver, vamos a consultar aquí el chat. ¿Qué dice? Nuestra compañera Barón, doctor, en un adelanto legítima con usufructo de por vida, pueden ser embargados por el banco por deudas de la beneficiaria. A ver, esto va a depender, ¿no? Esto va a depender de si el usufructo es anterior o es posterior. Pues se entiende que tiene que ser anterior el usufructo. Se podrían embargar, pues los derechos del usufructuario no pueden, por lo menos no en la norma, los derechos del usufructuario no pueden mantenerse pese a la existencia de un embargo o de una hipoteca posterior. Si se va a rematar el bien, tiene que ser posterior a la extinción del usufructo, aunque el Código Civil contiene una regulación muy cercana a esta situación. Miren que cuando se regula el usufructo, que si quieren lo voy a buscar enseguida, dice que el usufructo podría ser trasladado a la cantidad que quede, ¿no? Es decir, si se remata el bien, perfecto, se va a rematar, siempre y cuando la deuda sea anterior. Pero el usufructo tendría que trasladarse sobre el sobrante. No sé si me dejo explicar. Puesto que el usufructo tampoco lo podemos extinguir. El usufructo se tendría que mantener, pero sobre la parte no rematada, la parte no embargada. Habría que ver también a cuánto asciende la deuda. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. Doctor, perdone, una consultita. ¿Sí? ¿Me copia? Te escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Me copia? Ya, perfecto. El doctor Pinto le manifestaba a usted una inquietud, una interrogante respecto a si la audiencia de conciliación
quedaba sin efecto o se suspendía en razón de la medida cautelar previa a un proceso. Entonces, a ver, en la práctica, si uno pide una medida cautelar y como tiene 30 días para formalizar la demanda, creo que en esa etapa ya se hace inviable el poder hacer una audiencia conciliatoria ante un conciliador. Tendría que diferirse esa audiencia, en todo caso conciliatoria, para el proceso en sí, el proceso de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, en la práctica creo que es así. Quisiera oír su opinión respecto a eso, doctor, para puntualizar ese tema que formuló el doctor Pinto, para complementarlo. Gracias. Mire, a mí en la práctica, por lo menos en mi experiencia personal, me ha sucedido que hay mucho recelo de los jueces de adoptar medidas cautelares sin que se hubiese llevado a cabo la conciliación. Y eso puede tener una razón o no. Puede tener una razón en el sentido de que, imaginen que llegamos a una conciliación ya con los bienes de la parte convocada embargado. Creo que entorpece un poco el tema de la conciliación, ¿no? Con lo cual ya el litigio estaría servido prácticamente. Pero por otro lado también entiendo que es una desventaja, ¿no? Porque independientemente de la conciliación, pues existe un peligro en la demora, una urgencia. Creo que se tienen que adoptar medidas cautelares y que estas vayan, como se dice, por cuerda separada. Cuando hablamos de la caducidad, pues fíjense, es evidente que en la práctica la fórmula adecuada sería primero pedir medidas cautelares y luego la conciliación previa. Porque si pedimos conciliación previa y luego medidas cautelares, se nos va a complicar un poco por el tema del tiempo, ¿no? No olvidemos que las medidas cautelares solamente puede interrumpirse la caducidad por la demanda principal. Pero es que si hemos pedido, por ejemplo, la conciliación previa y hemos convocado a la parte, luego hemos pedido la medida cautelar y hasta que se ejecute y todo va a pasar seguramente 30 días. Y ahí está el tema, ¿no? Ojo, también es importante puntualizar que los 30 días solamente se contabilizan desde que la medida es ejecutada. En este punto el legislador ha sido muy sabio, porque no es lo mismo decir 30 días desde que la medida cautelar se adopte, que ya nos empieza a correr desde que somos notificados, por decir, con la resolución cautelar, sino que dice 30 días desde que se ejecute, con lo cual no es desde que me notifico con la resolución cautelar, sino desde que efectivamente, por ejemplo, si hablo de una anotación preventiva, vaya y lo anote, ¿no? Si hablo de un embargo, pues, ojo que aquí hay que hacer igual una puntualización porque el embargo algunos dicen que se hace efectivo o se ejecuta con la anotación. Personalmente yo creo que se hace efectivo un embargo por lo menos entre las partes desde que el oficial hace el acta, ¿no? Yo creo que ese es el embargo real y el distinto es que se anote. Y eso va a depender también de los tipos de medida cautelar porque no todas las medidas cautelares se ejecutan igual. Decía, la anotación preventiva mediante su anotación. El embargo con el acta, entiendo personalmente, es algo que exista ya una sentencia que lo aclare porque no la hay hasta ahora. Cuando hablamos de la prohibición de contratar, es igual desde que se anote, porque es una anotación, es provisional. Cuando hablamos de la prohibición de innovar, desde que se notifique con la prohibición. Entonces, vean que habrá que ver cada tipo de medida Correcto. para contabilizar los 30 días. Pero en definitiva, yo creo que la conciliación y las medidas cautelares no se meten. ¿Perdón? Que se efectivice entonces. Claro, es desde que se ejecute, dice, ¿no? Bueno, desde que se efectivice, claro que sí. Pero como les digo, hay que observar cómo se ejecuta cada medida. La intervención judicial, por ejemplo, es a través de la toma de posesión del interventor. Entonces, no es igual. Bien, ahora aquí Ya, dice doctor, aquí. le agradezco mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, aquí nuestro colega dice, sería o solicitar la conciliación una vez ejecutada la medida cautelar lo mejor. Claro que sí, ¿no? Primero lo cautelar. Primero hay que cautelar y luego ya podemos conciliar, obviamente con el objeto más seguro, ¿no? Si no estamos dándole más tiempo al demandado. No olvidemos que el factor sorpresa es esencial. Y es por esto también que las medidas cautelares se dictan inaudita altera pars. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sin oír a la otra parte. Y esto es muy conflictivo cuando hablamos de la cooperación jurídica cautelar en materia internacional, ¿no? Que ojalá nos dé el tiempo de tocarlo porque creo que es muy importante ver también el tema de la cooperación internacional.
Bien, miren, esta presentación es muy extensa. Yo prefiero que toquemos medida por medida. El embargo preventivo, ¿qué finalidad cumple? En definitiva, el embargo preventivo, miren que el mismo término embargo proviene etimológicamente del latín imbarricare, que quiere decir resguardar, ¿no? Entorpecer, ¿no? Ese es el elemento esencial del embargo, ¿no? Imbarricar. Entonces, el embargo es una medida cautelar dirigida a individualizar y seleccionar algunos bienes del demandado. No vamos a decir deudor, porque a veces lo enfocamos siempre como el deudor. Es que puede ser una pretensión pecuniaria como puede ser una pretensión real. Inclusive en una división y partición de bienes hereditarios se podría pedir un embargo. Al punto que la anotación preventiva de demanda también se puede convertir en un embargo, y eso lo podemos ver en el 325 parágrafo segundo del Código Procesal Civil. Pero definitivamente selecciona e individualiza ciertos bienes del demandado para afectarlos a la futura ejecución. Y la ejecución puede ser de dar, si hablamos de una suma de dinero, puede ser de dar, si hablamos de una obligación de entregar o desocupar, por ejemplo, como puede ser de hacer, ¿no? Va a depender en cada caso. En definitiva, el embargo entonces tiene esa finalidad. Se distingue a veces entre embargo ejecutivo y embargo preventivo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El embargo es uno como tal, pero el embargo va a ser preventivo en un ámbito estrictamente cautelar. Es decir, va a ser embargo preventivo entre la demanda y el dictado de la sentencia. Y una vez que la sentencia sea ejecutoriada o exista calidad de cosa juzgada y estemos en fase de ejecución, va a ser un embargo ejecutivo, puesto que una medida que en principio era cautelar simplemente ahora va a ser ejecutiva. Va a ser uno de los tantos actos del embargo periféricos a la ejecución en sí. ¿Y qué es la ejecución? ¿Cómo podemos entender la ejecución? No toda pretensión es ejecutable, obviamente. Hay pretensiones de tipo declarativas, hay pretensiones de tipo constitutivas y hay pretensiones de tipo, bueno, más bien de condena. Entonces, el tinte cautelar, ¿dónde estaría? ¿En qué tipo de pretensiones? Esencialmente en las sentencias de tipo constitutiva, porque es una ejecución impropia, y en las sentencias de tipo totalmente de condena. ¿Por qué no declarativas? Porque, a ver, vamos a ver, si yo quiero demandar acción negatoria, ¿no? La acción negatoria, ¿dónde se agota? La acción negatoria como pretensión se agota con la sentencia, no voy a exigir una ejecución. Pues con la acción negatoria lo que quiero es que la autoridad judicial declare la inexistencia de un derecho real sobre mis bienes. ¿Hay algo que ejecutar? Pues no. Lo que declare la autoridad judicial, por ejemplo, que declare que ese derecho real que alega el demandado no existe, ya en la práctica se está dando. No hay nada que ajustar a lo que diga la sentencia. La sentencia simplemente ha declarado lo que en los hechos ya ocurre. No hay nada que ejecutar. No hay nada que ejecutar cuando el mismo demandado cumple voluntariamente. Entonces, aun cuando sea de condena o constitutiva, a veces ni siquiera es ejecutable. ¿Cuándo son ejecutables? Cuando hay necesidad de ajustar el mundo exterior, la realidad, a lo declarado en la sentencia. Entonces, la idea de ejecutar supone que al momento de dictar la sentencia, los hechos no están ajustados a lo declarado en ella. Y aquí es donde las medidas cautelares juegan un papel fundamental, porque a través de ellas se va a garantizar que esos hechos, que ese deber, eso exterior, pueda ser ajustado al deber ser. Porque si eso ya no puede ser ajustado al deber ser dictado en la sentencia, tenemos una sentencia inejecutable, una sentencia que no ha podido ser debidamente cautelada, ¿no? Bien, entonces esa es la finalidad del embargo preventivo, que es obviamente cautelar, el embargo ejecutivo, que es una de las tantas medidas para ejecución. Yo creo que el embargo en lo personal es una medida que también más o menos nos señala los parámetros sobre los cuales va a ir la ejecución, porque dependerá de la cantidad por la que se embargue para saber cuál va a ser el producto de remate también, ¿no? Tanto si se incrementa como si se reduce el embargo o sobre el objeto que recaiga. El embargo en las pretensiones pecuniarias es muy simple. Simplemente habría que ver la suficiencia del embargo desde un punto de vista cuantitativo. El embargo en pretensiones reales es un poquito más complejo. Veamos el 326, ahí habla de una serie de pretensiones reales, enseguida yo se las voy a compartir. Aquí tiene el artículo 326, por ejemplo, y vean, ¿no? ¿Cuándo procede el embargo? ¿Cuándo se puede pedir? Primero habla del deudor, lo que es pretensión pecuniaria, luego el crédito, pretensión pecuniaria. Pero aquí aparecen pretensiones reales. El coheredero, el condómino, el socio, con respecto a los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad.
respectivamente acreditada en verosimilitud y peligro. Y aquí, más interesante todavía, la persona que tuviera que demandar reivindicación, división de herencia, nulidad de testamento u otras acciones reales. Y cuando dice otras acciones reales, me animo a decir mejor derecho propietario, acción reivindicatoria, usucapión. Si hablamos de acciones reales de tipo hereditarias, podríamos mencionar también la reducción de testamentos o de donaciones, también podríamos decir la colación de bienes, el ejercicio del derecho de rescate por parte de uno de los coherederos. Es que podrían entrar muchas acciones reales de tipo hereditario también. Pero vean que son pretensiones reales. ¿Cómo se puede embargar cuando hay una pretensión real? Pues entonces aquí la medida del embargo no va a ser cuantitativo, es decir, no es una suma de dinero sobre la que recae, o un producto, o lo que representa un bien, sino en sí hasta qué punto se va a extender objetivamente el embargo, ¿no? Si yo estoy planteando acción reivindicatoria, de pronto puedo reivindicar el 100% como puedo reivindicar el 50%. Por lo tanto, mi embargo, si yo lo trago sobre el 100%, es un embargo excesivo. Cualitativamente tendría que recaer solo sobre el 50% del bien que es objeto de litigio. Por ejemplo, si hablamos de la anulabilidad de actos de disposición sobre bienes gananciales o la reivindicación del 50% por parte de uno de los cónyuges, ¿no? Esto está regulado en el artículo 192 del Código de las Familias, del proceso familiar, para los que quieran consultar al respecto. La segunda medida en importancia es la anotación preventiva de demanda. Como su propio nombre lo indica, la anotación preventiva de demanda no puede efectivizarse sin un bien que sea registrable y, en segundo lugar, sin que exista una demanda, puesto que ahí están los elementos de anotación de demanda, ¿no? Entonces necesitamos ambos. Si no hay demanda, podríamos decir, a ver, ¿se puede anotar preventivamente la demanda si estoy en fase de conciliación previa? Porque ojo que no hay demanda. La conciliación como tal no es una demanda. Sin embargo, creo que aquí se tendría que aplicar un criterio un poquito más amplio, ¿no? Si bien no hay una demanda en sentido estricto, claro que estamos camino a una demanda, ¿no? Independientemente que luego la conciliación podría evitar el futuro proceso. Eso es indiscutible. Pero evidentemente, si hablamos de anotación preventiva, primero el bien tiene que ser registrable, porque si no, ¿qué es lo que vamos a anotar? Esta es una de las cuantas medidas cautelares que se ejecutan registralmente, ¿no? La anotación preventiva de demanda. ¿Cuándo se pide una anotación preventiva? Pues nuestro Código Procesal Civil claramente dice, en el 325, cuando existe una pretensión de modificar, constituir, ¿no? O extinguir derechos reales sobre una cosa, sobre un bien. Entonces, esta es la nota esencial para pedir una anotación preventiva de demanda. Pero ese bien sobre el cual se quiere constituir, modificar o extinguir un derecho real tiene que ser registrable. De otro modo, nos tendríamos que plantear otro tipo de medidas como el embargo, como el secuestro, la prohibición de innovar, no sé, va a depender de la situación jurídica cautelar. ¿Cuál es la diferencia entre la anotación preventiva y el embargo? Pues definitivamente el objeto. El embargo, por lo menos en pretensiones pecuniarias, no digo ya reales, en el embargo es indistinto el objeto. Lo realmente importante es lo que representa ese objeto, el valor de ese objeto. Porque cuando se remata el bien embargado, luego no olvidemos que se traslada el embargo ya no sobre el bien, sino sobre el producto del embargo, sobre el producto de remate, mejor dicho. Por lo tanto, opera una subrogación real de recaer el embargo sobre un bien, ahora pasa a recaer sobre una suma de dinero hasta que efectivamente esa suma sea entregada al demandante que ha ganado el proceso. Entonces, es indistinto. Se podría inclusive sustituir el bien embargado y no pasa nada, siempre y cuando sea suficiente ese bien que sustituya al anterior. Pero en la anotación preventiva de demanda es importante el bien sobre el cual recae la medida cautelar. Es decir, sustituir sería prácticamente dejar sin cautela el objeto del proceso, porque si lo que se busca es constituir, modificar o extinguir un derecho real sobre un bien concreto, es ese bien concreto el que le interesa al solicitante de la medida cautelar. Por lo tanto, el modificarla o sustituir la medida no tendría sentido para aquel que busca justamente cautelar ese objeto que es, valga redundancia, el objeto del proceso principal. Aquí está la diferencia esencial entre la anotación preventiva de demanda y el embargo. Ahora, es importante decir que también el embargo se anota, ¿no? No es lo mismo, entonces, embargo preventivo que anotación preventiva de embargo. El embargo preventivo es la medida como tal, es la que se ejecuta con el acta que elabora el oficial de diligencia, porque aquí es donde se individualiza el bien y la cantidad y se nombra depositario. Ahora, distinto es que se anote. ¿Cuáles son los efectos del embargo no anotado, entonces? ¿Y cuáles son los efectos del embargo anotado respecto de otros derechos?
Fíjense que aquí me parece que el parámetro esencial que distingue ambas figuras es el artículo 521 del Código Civil. Fíjense que yo lo voy a colocar acá en la pantalla para que todos lo tengamos presente. ¿Cuál es el sistema de transmisión de la propiedad adoptado por el legislador boliviano? Pues nosotros tenemos un sistema consensualista de la propiedad, de transmisión de la propiedad. Hay otros sistemas de título y modo, por ejemplo, de entrega, de tradición, ¿no? El sistema de título y modo indica que no basta con vender el bien, por ejemplo, sino que hay que inscribir el derecho. Desde ahí recién es propietario. El sistema de entrega es que no basta con vender el bien o inscribirlo, sino que hay que entregar efectivamente el bien. Pues nosotros tenemos un sistema consensualista, lo que supone que ni hay que entregar ni hay que inscribir. Desde el momento en el que se realiza la transmisión, la venta, la donación, etcétera, ya este bien ingresa al patrimonio del propietario. Sistema consensualista. ¿Qué dice el artículo 521? Los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, la propiedad incluida, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución, tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigidos. Obviamente que cuando hablamos de un contrato de venta, no se le exige la forma. Por lo tanto, un documento privado ya efectiviza la transmisión de la propiedad. En este punto nos encontramos con dos problemas esenciales. ¿Qué pasa si yo sé que el demandado deudor tiene bienes, pero no los ha inscrito a su nombre? ¿Puedo embargar? ¿Puedo anotar el embargo? Puedo embargar, sí, pero no puedo anotar el embargo. ¿O qué pasa si el demandado tiene anotados bienes, pero que en la práctica ya han salido de su patrimonio? Es decir, que son bienes que siguen a su nombre, pero que ya los ha transmitido. ¿Puede defender aquel que ha comprado el bien pese a no haber inscrito su derecho propietario? Claro que sí. El parámetro sigue siendo el 521. No tendría razón de ser en este punto que el acreedor que sí ha anotado su embargo gane o sea preferente al propietario que ha comprado pero no ha inscrito su derecho. Porque, fíjense, estaría embargando un bien que por el sistema consensualista ya salió del patrimonio del deudor. Por el contrario, si el deudor no ha inscrito su bien, no se va a poder anotar el embargo, y esto es un problema, porque resulta que también hay que entender cuáles son los principios registrales. Uno de los principios esenciales de registro es el principio de tracto sucesivo, lo que supone que tiene que reflejarse todo el antecedente registral de los bienes. Si yo voy a derechos reales y quiero anotar el embargo, siendo que el bien está a nombre de otro y no de mi deudor, aunque sí sea suyo, pues en el registro me lo van a rechazar, porque no coincide los datos del registro con aquellos que se piden a través del testimonio judicial. Entonces, repito, si bien el derechos reales no nos podría dar ahora mismo una solución, en este punto me parece que es algo que tiene que valorarse en el futuro, ¿no? Por lo menos debería otorgarse algún tipo de medida cautelar diferente, ¿no? Digo, ¿cómo se puede proteger? ¿Cómo un acreedor puede ser preferente a un propietario? Eso es ilógico totalmente. Distinto es que existe una hipoteca anterior, una prenda, una anticresis, ¿no? Eso es otra cosa. Pero si no hay, fíjense, si en su día el acreedor no inscribió una garantía real, ¿por qué ahora tiene que salvarse a través de una anotación de embargo? Si ya el bien ha salido del patrimonio del deudor, es que no tiene que ser preferente a un propietario, aun cuando no hubiese inscrito su derecho. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo que un propietario sea preferido a un acreedor a que un propietario sea preferido a otro propietario. Ahora, otra cosa sería que existan dos propietarios de un bien. Aquí la solución va a ser el 1545, que es el mejor derecho propietario, ¿no? Que eso es otra cosa, porque no estamos hablando de un acreedor versus propietario, sino de un propietario versus propietario. La posición que mantengo en lo personal, no sé si la comparten conmigo, sería que el propietario, aun cuando no inscriba su derecho, tiene que ser preferido al embargante que ha anotado su medida cautelar. Ahora, ¿por qué el embargo se anota y no se inscribe? Esto también es una cuestión de precisión registral. Fíjense que en materia de derecho registral, hablar de inscripción supone la existencia de un derecho consolidado, ¿no? La hipoteca es un derecho real, el anticresis, la propiedad, son derechos reales consolidados, ¿no? Aun cuando algunos sean limitados. Pero cuando hablamos del embargo es una situación provisional, así como aquel que compra un bien con venta con reserva de propiedad, es decir, a cuotas, ¿no? No se sabe si va a llegar a ser propietario porque no sabemos si terminará de pagar en primer lugar sus cuotas. Entonces, lo que se hace es anotar preventivamente. El embargo es una anotación preventiva. ¿Por qué?
porque es una situación provisional, no es un derecho consolidado y nunca puede llegar a serlo. El embargo no es un derecho, el embargo no es un fin en sí mismo. ¿Sí? Entonces, ese sería el fundamento. Cuando hablamos de la prohibición de contratar, supone un modo más intromisivo, más gravoso de medida cautelar en el patrimonio del demandado, puesto que el embargo, pese a lo que muchos dicen, inclusive nuestro código en algún momento lo señala, no crea indisposición del bien. Si yo tengo un bien embargado, no me impide vender. Lo que me van a pedir en la notaría, y esto lo sabemos muchos en la práctica, es simplemente que el comprador declare que conoce de la anotación. Simplemente eso, pero un embargo no impide vender un bien. En cambio, una prohibición de contratar, sí. Una prohibición de contratar impide vender e impide cualquier otro acto de disposición, como arrendar, como otorgar en anticresis. Es un poco más intromisivo. Podríamos decir que en este punto es una medida un poco más efectiva, ¿no? A diferencia del embargo. Claro que si el embargo se anota, es distinta la situación, puesto que la anotación del embargo, ¿qué es lo que otorga? Aun cuando se pueda vender el bien embargado, ¿qué otorga la anotación? Publicidad al proceso donde se ha adoptado la medida cautelar, y el segundo efecto es que aniquila, anula la buena fe del tercero adquiriente. O sea que aquel que compra un bien embargado luego no puede decir, yo no sabía que existía la medida. Si estaba anotada, era pública y aniquilaba de pleno derecho su buena fe. Compra de mala fe. Bien, la prohibición de innovar me parece que es una medida cautelar que por lo menos en la práctica yo la he pedido bastante en acciones reales, ¿no? Por ejemplo, el mejor derecho propietario y en acción reivindicatoria. Puesto que como hay una situación de dominio, ya lo explicaba por parte del demandado, él puede realizar una serie de actos dirigidos a frustrar los derechos del demandante, ¿no? Modificar las situaciones de hecho. Pasa mucho también, y esto se lo recomiendo, cuando el demandado, sabiendo que puede perder el bien, ¿no? Porque no tiene un derecho que se sustente por sí mismo sobre el bien, comienza a realizar mejoras, ¿no? Comienza a realizar mejoras y mejoras y mejoras. Con tal que cuando llegue la sentencia y el juez diga que tiene que, emite el mandamiento de desapoderamiento o le ordene desocupar el bien, el otro alegue primero que se reconozcan las mejoras. Al punto que a veces las mejoras son sumamente elevadas en relación inclusive, aunque muy pocos casos, con el valor del terreno, ¿no? Pero es un modo de trancar un poco ahí, ¿no? De crear una dilación mayor en el proceso y continuar en posesión del bien. Entonces, cuando yo pido en la demanda, sobre todo de acción reivindicatoria, una prohibición de innovar, lo que estoy impidiendo es que el demandado luego, cuando comience a realizar una serie de innovaciones, mejoras de mala fe, esas mejoras ya no sean incluidas, por ejemplo, en un avalúo posterior. ¿Sí? Es muy importante entonces la prohibición de innovar en estos casos. Y bueno, tenemos otras medidas. La intervención judicial me parece muy interesante, puesto que supone la copropiedad, y me animo a decir que esto puede ser una solución esencial, sobre todo cuando hay una masa hereditaria que no ha sido dividida. No olvidemos que hay un estado de indivisión en el que queda, por ejemplo, en el que quedan los bienes hereditarios, ¿no? Fallece el causante, deja muchos bienes, y estamos en un estado de indivisión. Es decir, ya hay una masa ganancial, pero todavía no hay una división. Con lo cual, aquellos que estén en posesión de los bienes pueden aprovecharse de ellos, pueden seguirlos utilizando, pueden seguirlos deteriorando, y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando se divide finalmente, que no sabemos cuánto va a pasar, pues resulta que estos bienes ya han sido deteriorados, ya ha reducido su valor, o a veces, en el peor de los casos, ya han salido de la masa hereditaria. Entonces, para estos casos está dirigida la intervención judicial. Hablamos de sociedades y hablamos de régimen de copropiedad, con lo cual se verían incluidos también los bienes hereditarios. Me parece muy importante. Hay tres tipos de intervención. Tenemos el interventor informante, por ejemplo, el interventor administrador y el interventor recaudador. El interventor recaudador, cuando la pretensión sea de suma de dinero, y obviamente no tiende a perjudicar mucho la actividad de la sociedad sobre la cual se dispone esta medida. El interventor informante simplemente para informar al juez en los plazos que éste señale la situación del patrimonio, de los bienes que lo conforman. Y tenemos el interventor administrador, que esto es precisamente para casos de sociedades únicamente, y me animo a decir de otros tipos de personas jurídicas. Bien, y por último, la prohibición de innovar. Aquí estamos con la medida intrusa de domino yo, porque la prohibición de innovar es que no tiene un asidero, por lo menos práctico, ¿no? Porque la prohibición de innovar, en primer lugar, dice, ¿no? Si no se conocieran bienes del demandado o estos fueren insuficientes, se podrá disponer la prohibición, la inhibición general de bienes.
Vamos a ver, si no hay más bienes, es que tampoco creo que haya más bienes, porque el demandado, ya sabiendo que hay un proceso en curso, no va a adquirir bienes, y si los adquiere, en todo caso, lo va a hacer a nombre de otro, va a hacer una serie de contratos simulados. En segundo lugar, para que exista una prohibición de innovar, pero una inhibición de bienes, tendríamos que modificar todos nuestros sistemas registrales. Para empezar, el registro más importante a efectos de patrimonio para nosotros, sobre todo por lo que representa, son los derechos reales, ¿no? Del registro de bienes inmuebles. Nuestro sistema registral es de folio real, es decir, no es personal, no, lo que se anota en el mismo decreto supremo que regula, que reglamenta, mejor dicho, la ley de inscripción de derechos reales, establece que el sistema de folio real primero toma en cuenta el bien, los datos del bien, y recién luego los datos de propiedad o de modificación. Por tanto, la inhibición de bienes es una medida personal. A quien se inhibe es a la persona, al demandado. ¿Cómo puedo inhibir a un demandado en derechos reales? No se puede, porque este es un registro de bienes, no de personas. Cuando hablo luego de otro tipo de registros, es que, a ver, ¿qué registros más importantes? Pasa algo muy parecido con el registro de vehículos, aunque es personal, evidentemente, pero es que volvemos a lo mismo. No va a adquirir bienes aquella persona que sabe que tiene una inhibición. Es muy complicado, entonces. No, si bien esta medida ya estaba en el Código Procesal del Trabajo, es que no tiene un sentido práctico, por lo menos no en estos momentos, lo cual simplemente evidencia una manifiesta... hay que decirlo, es una copia, nuestro Código Procesal Civil, del Código General del Proceso de Uruguay, que a su vez toma sus preceptos del Código Civil y Procesal modelo de Latinoamérica, ¿no? De Iberoamérica, perdón. Entonces, es otro contexto muy distinto al nuestro, registralmente es muy distinto también, con lo cual la inhibición sigue siendo ahí una medida intrusa hasta que se modifique el registro. Y con esto voy a rematarlo para las preguntas. A modo de sentencia, si nuestro registro no va de la mano de las medidas cautelares reguladas en nuestro actual Código Procesal Civil, las cosas van a cambiar muy poco. Nuestro registro también tiene que ponderar la importancia que tiene una medida cautelar. Solo les doy un ejemplo. En la práctica me he encontrado con casos en los cuales obtuve la anotación preventiva de demanda sobre una serie de bienes que no eran pocos, y cuando voy al registro me encuentro con que la superficie ha sido reducida, es decir, que se han realizado actos de disposición, han modificado de algún modo las situaciones de hecho y de derecho sobre estos bienes, con lo cual uno se queda ahí con el testimonio, no puede anotar no puede ejecutar la anotación preventiva de embargo, y claro, queda en nada la tutela cautelar. Entonces el registro tiene que ir muy de la mano, al mismo paso que las medidas cautelares. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las medidas cautelares, y sobre todo las más importantes como el embargo y la anotación preventiva, se ejecutan por la vía registral. Bien, entonces con el permiso de nuestro administrador, paso a la fase de preguntas, algo que él quiera acotar, de pronto alguna cuestión relativa a las jornadas. Doctor, continúe nomás con las preguntas. Muy bien. Entonces, pasamos a la fase de preguntas. Pueden realizarlas por el micrófono o en la caja de comentarios, ¿sí? Doctor, hay preguntas en el chat. ¿Le puedo leer una? Claro que sí, por favor. Dice, doctor, en la medida cautelar de división de herencia, puede ser anotada cuando el derecho propietario que corresponde a la masa hereditaria ya fue transferido a un tercero maliciosamente por uno de los herederos, dice. A ver, gracias. En primer lugar, para saber si procede o no una anotación preventiva en una pretensión de esas, hay que delimitar cuál va a ser la pretensión.
Si es un bien hereditario, se supone que los actos de disposición sobre los bienes hereditarios tienen que realizarse por todos los coherederos. Porque no olvidemos que, aunque no me parece lo mejor, no es lo mejor en realidad, pero nuestro estado de indivisión de la herencia está regulado bajo los principios y en todo caso los preceptos también de la copropiedad. Miren que en nuestra normativa tenemos tres tipos de copropiedad. La copropiedad sin más o condominio, tenemos la copropiedad ganancial y tenemos la copropiedad hereditaria. Pero las tres no son iguales, pese a ser tres tipos de copropiedad, tienen sus propias particularidades. Sin embargo, nuestro legislador lo que ha hecho ha sido, bueno, a la copropiedad hereditaria le vamos a aplicar el régimen de la copropiedad propiamente dicho. No es lo mejor, repito. Entonces, si aplicamos la copropiedad, se supone que todos tienen que consentir cualquier acto que se realice sobre estos bienes, sea de hecho o sea de derecho. Cuando este bien es transmitido sin el consentimiento de los demás, ¿cuál sería la pretensión? Esta sería la primera pregunta. La pretensión sería la de anulabilidad del contrato, porque no cuenta con el consentimiento de los demás copropietarios. Entonces, si hay una pretensión de anulabilidad, lo que buscamos es extinguir... Está fallando un poquito el internet, creo. Perdón. Lo que buscamos con esta pretensión es extinguir un derecho real constituido sobre un bien hereditario, es decir, en el régimen de copropiedad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la medida idónea? Si queremos extinguir un derecho real, anotación preventiva de demanda. Si se ha transmitido un bien hereditario, pretensión, anulabilidad de contrato y medida cautelar de anotación preventiva de demanda. Bueno, aquí estamos otra vez. Seguimos con los problemitas de conexión. Le digo la pregunta de nuevo, doctor. Dice, ¿se puede solicitar de forma separada la medida cautelar y la conciliación previa en un mismo tiempo y en un mismo juzgado según la jurisdicción? A ver, se supone que la medida cautelar y la conciliación, pues tendría que, miren, tiene una competencia diferente, porque para empezar la conciliación va a ir al conciliador. La medida cautelar no puede ser adoptada por el conciliador, esto es actividad jurisdiccional y tiene que ser adoptada por el juez. Pero, ¿y cómo va a adoptar la medida cautelar el juez cuando no se ha llevado a cabo la conciliación? Y este es un problema práctico totalmente, ¿no? Por eso yo les decía, quizás lo idóneo sería primero pedir la medida cautelar anterior al proceso principal o anterior a la demanda y luego promover la conciliación. Es decir, al mismo juez que yo le pida la medida cautelar, luego le pido que remita al conciliador para llevar adelante la conciliación previa. No sé si se me escucha o... Hola, ¿se escucha, doctor? Sí, se escucha. No sé si se escuchó mi respuesta. Sí, se escuchó, doctor. Ah, Se ya. escuchó bien. Perfecto. Bien, entonces... Creo que tenemos preguntas. ¿Aló? Sí. ¿Me copie? Sí, doctor, una consultita. A ver, usted citó el código, el artículo 500, si no me equivoco, no sé si lo copié bien, el 521 del Código Civil, con relación a que el derecho propietario o la transferencia de un bien se efectivizaba con el consentimiento, es decir, con la transferencia. Era consensuada, a eso se refería usted con decir de que con solo ese acto consensuado, el derecho ya estaba reconocido de ese tercero que había adquirido el bien. Sí. Por lo tanto, entraría, dice usted, yo creo que en vez de consensuarse con el 1545, entra en contradicción ese artículo porque el artículo 1545 establece quien insertó primero o quien registró primero su derecho propietario.
Entonces, si una persona, y esto en la práctica, doctor, está en proceso, obviamente, y no le han anotado preventivamente su bien, por decir así, y el otro aparece un tercero con un derecho propietario, vamos a imaginarnos, vamos a jugar un poquito con la imaginación, y ese vendría a ser una transmisión consensuada, o sea, apareció que la había transferido y el tipo no ha registrado su derecho propietario. Y viene la persona y anota preventivamente el bien porque está en un proceso contra el demandado. Entonces, y usted decía, a mí no me parece bien que el derecho propietario se vea sobrepasado por un derecho propietario, se vea sobrepasado por un acreedor. Pero y entonces ese acreedor, cuando va y revisa en derechos reales, en el registro público, de que no tiene ni un gravamen en el bien y toma la medida cautelar, estaría desprotegido ante ese derecho propietario que ha sido efectuado. No sabemos si dolosamente ha aparecido de la nada, pero no está registrado. El registro público es el que da fe de que si se encuentra o no registrado o si la transferencia se efectuó. Entonces, esa partecita ahí quisiera que me la explique, doctor, si es posible. ¿Usted cree en que el derecho propietario de esta persona que no registró su derecho propietario va a sobrepasar el derecho de ese acreedor que registró, que cumplió con la formalidad de registrar su gravamen en su oportunidad cuando todavía no existía o no era público el derecho propietario del tercero? Explíqueme eso, por favor, doctor. Gracias. Bueno, gracias a usted. A ver, me explico. Cuando hablamos de un propietario que no ha inscrito su derecho y aparece otro propietario que sí ha inscrito su derecho, la solución es la del 1545, que estamos hablando de dos propietarios. Ambos han adquirido el bien. Por lo tanto, la solución es quien hubiese inscrito primero. Perfecto, hasta aquí está perfecto. Pero ¿por qué mantengo que debería un propietario aún no inscrito su derecho ser preferido a un acreedor que ha anotado su embargo? Una situación muy simple. El embargo está dirigido a la venta judicial del bien. No está dirigido a adquirir el bien. Ahora, que se pueda adquirir el bien es una situación excepcional, ¿no? Obviamente que el acreedor puede también adjudicarse el bien, pero es una situación excepcional. Primero se tendría que rematar el bien. La idea es que otro lo adquiera y él obtener el producto, no el bien en sí. Por eso es que afirmo que además hay otra cuestión que sustenta lo que decimos, que si por efecto del 521 este bien ya salió del patrimonio del deudor, es decir, ya no es su bien, entonces no tiene fundamento que podamos embargar un bien ajeno. Porque por el sistema consensualista, digo, no es que lo diga yo, sino que es el sistema consensualista el que distingue esta cuestión. Cuando el bien ha salido por el solo consentimiento del patrimonio del deudor, no tendría por qué ser embargado, ¿no? No tendría por qué ser embargado. Ahora, claro que esto se presta a la mala fe, ¿no? Esto es evidente, como por ejemplo, que sabiendo esta cuestión, el deudor transfiera su bien a su hijo, por decirlo, pero que lo siga teniendo a su nombre. Aunque lo más lógico va a ser que si lo transfiere a nombre de su hijo, lo ponga a nombre de su hijo, ¿no? Quizá esto también va a ser lo más lógico, ¿no? No va a dejarlo a su nombre. Pero definitivamente es el sistema consensual el que establece esto, porque si no, estaríamos diciendo, bueno, entonces, ¿para qué el sistema consensual si puede embargar un bien ajeno? Pero no es un bien ajeno, es un bien ajeno. Aunque esté inscrito a nombre de otro, es un bien ajeno desde que se ha consentido la transmisión, ¿no? Simplemente por eso digo. Y aparte de que un acreedor realmente diligente no va a estar esperando que no le paguen para ver qué bienes embarga, sino que uno más diligente va a inscribir, un derecho real de garantía concreto sobre un bien concreto, ¿no? Entonces, y esto no lo digo yo. Fíjense que, me gana un poco la emoción cautelar. Les decía, fíjense que esto lo dice un jurista peruano. Lo voy a citar. Gunter González, si no me equivoco, ¿no? Que el embargo no puede ser una tabla de salvación para un acreedor que en su día no fue diligente. Es decir, no puede utilizar el embargo como una tabla de salvación cuando él, antes del proceso, podía haber obtenido una garantía real, ¿no?
y evidentemente si este bien ya no es de patrimonio del deudor, no tiene justificación que se pueda embargar un bien que ya no es suyo. No, simplemente por esta cuestión. Obviamente que pueden aparecer problemas prácticos. Bien. A ver, si me permite la doctora Glency, voy a contestar estas últimas dos cuestiones que se nos están planteando aquí en el chat. Claro que Evelyn, sí. Evelyn dice, la prohibición de innovar, ¿desde cuándo es efectiva en el caso de inmuebles? Es decir, ¿desde la citación con la resolución o desde que se registra en derecho real? Bueno, como hemos dicho ya anteriormente, las medidas cautelares, dependiendo de cuál sea la medida, se ejecuta de manera distinta. En el caso de la prohibición de innovar, si bien no se priva que pueda ser anotada, pero no ese es el fundamento. La prohibición de innovar se tiene que entender por ejecutar desde el momento en el que se ha notificado al demandado. Porque con eso se le está haciendo conocer que el juez le está prohibiendo la innovación sobre el bien. Y la prohibición de innovar, a diferencia de la prohibición de contratar, supone un modo de prohibir que se modifiquen situaciones de hecho, ¿no? La prohibición de innovar entonces evita situaciones de hecho y la prohibición de contratar situaciones de derecho, ¿no? Independientemente de lo que pase fácticamente con el bien, jurídicamente si hay modificaciones, a eso va dirigido la prohibición de contratar. El segundo dice, ¿no? En un proceso monitorio se solicita la anotación de un inmueble. Dicho inmueble es de propiedad de 7 hermanos. Estos lo adquirieron por herencia. El demandado es solo uno de los 7 hermanos. Procede, pues en este caso vamos con lo que les decía anteriormente. El embargo tiene que ser proporcional. No se puede anotar el embargo sobre la totalidad del bien cuando es simplemente la cuota ideal de uno de ellos la que tiene que ser embargada. ¿Por qué digo cuota ideal? Porque mientras un bien no sea dividido, todos los copropietarios, en este caso los coherederos, tienen un porcentaje ideal sobre el bien y no material. Por lo tanto, el embargo tendría que reducirse solamente a la parte que le corresponda a uno de los herederos. Bien. ¿No hay más preguntas? Doctor, buenas noches, una consulta. ¿Me escucha? Hola. Le escucho. Doctor, cuando se hace una demanda ejecutiva acá en Santa Cruz, en varias demandas se ha visto que piden la anotación preventiva con el 326, el embargo y la anotación preventiva de acuerdo al 326, pero en La Paz le hicieron una observación que no, por no haberlo pedido por el 380 no le dieron lugar del Código Procesal. Entonces, ¿cómo es que aquí en Santa Cruz sí dan curso y en La Paz, por ejemplo, los jueces no quisieron darle curso a la anotación preventiva ni el embargo por no haberlo pedido por el 380 en la demanda? Ya, a ver, lo que usted me estaba mencionando, a ver si entendí bien, es que han pedido el embargo preventivo, pero con posterioridad a la demanda ejecutiva, para aclararnos. Cuando se hace la demanda en la como sale con la sentencia inicial, al hacer la demanda uno pide el embargo, anotación preventiva y menciona los artículos 326, ¿no ves? Sí, Aquí sí. en Santa Cruz casi en todas las demandas están así, pero allá en La Paz, la juez lo negó por el hecho de que no había indicado que lo haga de acuerdo al 380 y que no correspondía. O sea, y eso quiero saber por qué, si se tiene que usar el 380, el 326 o los dos. A ver, independientemente de cuál es el artículo que se utilice, yo creo que no mencionar un artículo no sería una causa suficiente para rechazar una medida cautelar, ¿no? Máxime si al final la medida cautelar se sustenta por sí misma, ¿no? Independientemente del artículo, ¿no? Si voy a plantear una demanda ejecutiva, lo que percibo es el pago de una suma de dinero. Y para conseguir el pago de una suma de dinero, lógicamente necesito trabar un embargo y posteriormente anotar el embargo. Entonces, el hecho de que no se mencione el artículo, yo creo que no es suficiente. En este caso tenemos dos vías, el recurso de reposición y, en su caso, la alternativa de apelación en efecto evolutivo. Bien,
doctor. Quiero... Bien, doctor, quiero agradecerle la presentación que ha tenido esta noche, realmente magistral. Muchas gracias. Gracias por el apoyo que hace en estos seminarios para todos nosotros, para todos los colegas del gremio, que de verdad necesitamos capacitarnos y aprender cada día más. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Esperamos tenerlo pronto. A nombre de todos los participantes, nuevamente reiterarle las gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias, doctor Cardona. Muy gentil. Las gracias a Querido ustedes doctor y Alejandro, yo encantado. Muchas gracias, doctor Alejandro. ¿Puede devolvernos el hospedador, estimado doctor, para continuar con nuestra disertación? Claro que sí, enseguida. La habilitación. Perfecto. Para Eddie Herrera, entre los nombres que le van a aparecer. Estimados colegas, enseguida continuamos con la disertación de la doctora Isidora Jiménez Castro, que ya se encuentra en nuestra sala. Si no lo encuentra, doctor, ahí donde dice participantes, ubique mi nombre, Eddie Herrera, y al lado derecho está el botón más, y ahí entre las opciones dice hacer hospedador a Eddie Herrera. Ya estamos en línea. Buenas noches. Auringa, buenas querida noches, doctora, buenas noches. Le cuento que aquí estoy buscando las opciones y... A ver, pero vamos a ver. Deme un momentito y yo enseguida lo... Perfecto, querido doctor. Bien, tenemos otra anfitriona, doctora Glency, también. Si puede pasarnos el hospedador. Bien, está con la categoría de anfitrión. Perfecto, muchas gracias, estimado doctor, muchas gracias. Ahora sí, estamos listos. Bien. Vamos a tener algunos segundos, denme un par de minutos para que podamos preparar la parte técnica y ver si ya puede compartir sus diapositivas. ¿Podemos hacer una prueba? Claro que sí. Estimada doctora. Claro que sí. Antes de empezar. Deme las indicaciones. Perfecto, querida doctora. ¿Ya tiene su diapositiva abierta? Ya estamos con la diapositiva. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Pruebe para poder, si ya tiene activada la opción de compartir pantalla. Un momento.